Muy buenos días a todos nuestros seguidores de gestión. Mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy vamos a hablar de cómo atraer y retener talento a las empresas. Para esto conversaremos con Klaus Bock, gerente senior de IEY. Muy buenos días, Klaus. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, ya sabemos que la retención de talento en las empresas se ha convertido en un gran desafío, ya que es una pieza clave para cumplir los objetivos y mejorar la competitividad y productividad en las empresas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo identificar el talento humano en una entrevista laboral? Mira, en una entrevista uno usualmente lo que hace es que uno va con un patrón específico de preguntas y uno más bien va buscando esas tendencias que puede tener ese individuo, ¿no? A mí, por ejemplo, si yo voy a una entrevista, voy a estar procurando chequear si esta persona hace match con la cultura de la organización a la cual yo pertenezco, ¿no? Eso sería mucho más importante. La otra sería si yo trabajaría con esa persona, personalmente. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Hacer diferentes actividades durante la entrevista. Sí, uno normalmente espera que la persona le cuente las distintas, digamos, cosas que hace tanto en la vida privada como en la vida laboral, porque eso te permite conocer a la persona de una forma un poco más holística, ¿no? En todos sus ámbitos. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que el especialista pueda ayudarlos. ¿Y cómo en sí se podría atraer el talento? Bueno, ya estás en la entrevista laboral y ¿cómo lo atraes hacia ti? Ya, es muy importante hoy día que las empresas puedan, digamos, adaptarse a los millennials, por ejemplo, ¿no? O a la generación, a los Gen Z, a la generación Z. Para eso las organizaciones tienen que conocerlos muy bien en términos de cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades. Y son pocas las organizaciones todavía que tienen un conocimiento así de profundo como para poder saber exactamente cuáles son esos gustos, ¿no? Y de acuerdo a ello las organizaciones debiesen también de customizar la forma en que se dirigen a ellos, la forma en que los atienden, la forma en que los desarrollan, etcétera, ¿no? Entonces parte por un conocimiento muy profundo de quién es esa persona, quién es ese millennial que tengo hoy día o a punto de ingresar a mi organización. ¿Y es muy diferente cómo atraer a los millennials y la generación Z? Los millennials y la generación Z son relativamente parecidos, ¿ya? Pero los millennials sí son completamente diferentes a las generaciones anteriores, ¿no? Yo la forma en que los voy a atraer tiene que también asemejarse a la forma en que ustedes, los millennials, interactúan, ¿ya? Por ejemplo, tengo que usar elementos mucho más tecnológicos, tengo que utilizar formas de comunicación mucho más personales, tengo que utilizar ejemplos de mi organización para que todos entiendan qué tipo de organización es a la que voy a ir a trabajar, ¿no? Y de preferencia inclusive darles contacto con personas para que estas personas puedan, digamos, de forma directa, corroborar si esa organización es la que a la persona le interesa. Perfecto. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos una consulta de Daniel Zavala Taipe. Muchísimas gracias por tu consulta, Daniel. Dice, ¿cómo identifico que una persona tenga una buena actitud? Me refiero a que sepa trabajar en equipo y tenga manejo de emociones. Mira, la forma en que lo puedes hacer, digamos, si estamos partiendo del supuesto de la entrevista, ¿no? Es preguntarle de situaciones diversas en las cuales, digamos, esta persona trabaja, ha hecho cosas. Le puedes, por ejemplo, preguntar respecto a los hobbies que esta persona tiene, ¿no? Muchas veces los pasatiempos también te denotan el tipo de actividad extracurricular que tú haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes detectar fácilmente si una persona es muy individualista o muy retraída, o si le gustan más bien cosas de índole más social, ¿no? Y también indagando respecto a las cosas que la persona hace en su vida privada, también puedes determinar si es un buen, digamos, aliado en un equipo o no, por ejemplo. ¿Y cómo hacer las preguntas claves para esas cosas, para poder identificar esas actividades o esas personalidades de los entrevistados, ¿no? Mira, yo más bien lo que hago usualmente es que yo les pido más bien que ellos hablen, ¿ya? Entonces son preguntas más bien de elaboración por parte de la persona a la cual estoy entrevistando.
y busco también que sean preguntas cotidianas, ¿no? Que no sean preguntas demasiado elaboradas, porque tú finalmente, escuchando a la persona, te das cuenta cómo es en distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, finalmente yo les sugiero digamos, a los chicos que sean verdaderamente genuinos cuando hagan las entrevistas, cuando respondan, porque de esa forma tu contraparte, que está del otro lado, va efectivamente a saber que eres ese tipo de persona. Entonces, ¿es correcto llevar una conversación ligera a la hora de la entrevista? ¿No te jueguen contra ello? No hay que entrar, digamos, porque la palabra ligera puede ser mal interpretada, o sea, debe ser una conversación amena, claro, pero al mismo tiempo alturada, ¿no? Y al mismo tiempo una conversación en la cual tú digamos, no hables de cosas que en realidad no te están pidiendo que hables, ¿no? El millennial también lamentablemente tiene la necesidad de expresarse mucho, ¿no? Entonces en algunas veces menos es más, ¿no? Entonces traten de que la conversación sea genuina, pero que al mismo tiempo, digamos, genuina, libre, pero al mismo tiempo que se mantenga alturada, ¿ya? Porque el que está del otro lado de la mesa posiblemente no sea un millennial todavía. De acuerdo. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos una consulta de Bruno Pérez. Muchísimas gracias por tu consulta, Bruno. Buenos días, una consulta. Al presentarse a una entrevista laboral, ¿el tener barba influye en la decisión o proyecta algún tipo de imagen o idea hacia el entrevistador? Depende, ¿ya? Ahí yo te diría, un poco depende en qué rubro estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en digamos, una organización que es más de índole creativa, ¿no? Claro. El hecho de tener barba o no tener barba creo que no influiría mucho, ¿no? Pero si, por ejemplo, eres una persona muy joven, ¿ya? Y quisieras aparentar un poco más de edad, posiblemente la barba te pueda ayudar. Tendría que ser una barba bien cuidada, eso sí. De acuerdo. Y aquí tenemos otra consulta de Fernando Figueroa. Muchísimas gracias por tu consulta, Fernando. ¿Qué responder cuando nos preguntan sobre nuestra expectativa salarial? ¿Debemos mencionar un monto o un rango? Siempre es bueno mencionar una expectativa salarial que sea, digamos, bastante real a tu necesidad o tu ambición, ¿no? ¿Por qué? Porque así cortas también tiempos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese una expectativa de salarial demasiado alta para el cargo al cual me están postulando, pueden inmediatamente darme el feedback, ¿no? Muchas veces tenemos como que la tendencia a pedir un poco más. Claro. Eso es digamos, una tendencia latinoamericana. Pero sí, yo te diría, ten un rango que sea, digamos, algo semejante a lo que tenías anteriormente, pero con un ligero plus, porque obviamente si tú te vas a cambiar de trabajo, ese cambio, ese abandono, ese esfuerzo, también incluye un riesgo, ¿no? Entonces, si tú vas a irte por lo mismo, de preferencia te hubieses quedado en la otra organización. Entonces, sí, es correcto que pidas que indiques un monto, pero un monto que sea razonable. ¿Y es correcto poner un rango, así como dicen, no dar una cifra precisa? Mira, entre el rango las personas siempre se van a fijar en el rango menor. ¿No? Entonces, sí, tú le pudieses dar un rango, pero ese rango que no sea demasiado amplio, ¿no? De acuerdo. A todos nuestros seguidores nos dejan enviar sus consultas para que aquí el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Maritza Mesa. Muchísimas gracias por tu consulta, Maritza. ¿Cómo saber qué organización donde uno trabaja, cómo saber a la organización donde uno trabaja la importancia del talento humano? ¿Cómo hacerle saber? Mira, yo creo que todas las organizaciones saben que el talento es, digamos, es clave, es vital, ¿no? Yo he hecho un estudio hace unos meses atrás, en el cual el 41%, digamos, de todos mis respondientes indican que el principal reto que tienen es gestionar el talento. Por lo tanto, el tema del talento está en la mesa. Todo el mundo sabe que es importantísimo. Ahora, digamos, lo más importante es, valga la redundancia, sería saber cómo gestionar ese nuevo talento, esas nuevas necesidades, esas nuevas expectativas. Ahí las organizaciones tienen que trabajar todavía un poquito más, ¿ya? Pero de que el hecho es importante,
todas las organizaciones lo tienen, lo saben, inclusive las estadísticas a nivel mundial también te indican valores en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Y entonces, ¿por qué se ve un incremento muy grande o una tendencia muy recurrente a que los empleados renuncian? Los empleados renuncian, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, porque no encuentran lo que estaban buscando en las organizaciones. Y ahí las organizaciones tenemos que hacer algo Claro. para ofrecerles justo lo que ellos anhelan o necesitan, ¿no? Porque, nuevamente, los millennials tienen y vienen con un set de requerimientos bastante distintos a las generaciones que hemos tenido anteriormente en las organizaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer algo para que sigamos resultando o siendo atractivos hacia ellos. También es verdad que las nuevas generaciones tienen tendencia a quedarse menos tiempo en las organizaciones, porque quieren generarse nuevas experiencias, ¿ya? Pero si la organización inclusive no les genera las experiencias que ellos están buscando, van a rotar más rápidamente. Es un tema de, digamos, de necesidad, ¿no? Que yo encuentre en esa organización lo que yo realmente deseo o busco. ¿Con qué mayormente retienen el talento? ¿Con bonos de dinero? ¿Con vacaciones? ¿Cuál es lo que mayormente se utiliza? Mira, hoy día lo que está en boga es customizar los beneficios, ¿ya? Customizarlo en el sentido de que si bien tú puedes tener un grupo de millennials, los millennials no todos se comparten o se comportan de la misma forma, no todos los millennials tienen el mismo gusto por las cosas, Claro. ¿no? Entonces, lo que las organizaciones están buscando es establecer de alguna forma un menú de opciones de compensación, ¿no? Por ejemplo, de repente tiempo flexible, horarios flexibles, ¿no? De repente poder trabajar a distancia, ¿no? De repente poder trabajar en, no sé, en grupo, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a las necesidades de ellos. Y la otra es, por ejemplo, que también muchas organizaciones hacen, es que le generan espacios mucho más cómodos y amigables a las necesidades y gustos de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto el especialista de talento humano puede ofrecer a un trabajador para que no se vaya? ¿Hasta qué punto puede llegar? Mira, ahí te voy a hacer una pequeña notación, ¿ya? Claro. Igual para ustedes que nos están viendo. Los que deben gestionar el talento en realidad son los jefes, ¿ya? No es el área de gestión de personas, ¿ya? Eso es un primer cambio de, digamos, de mentalidad, ¿no? Hoy en día, un área de gestión de personas no está en capacidad de hacerle seguimiento a tantas personas, porque estas personas son hoy día mucho más diversas de lo que eran antes, ¿ya? Entonces, la gestión del talento nace, en realidad, desde el jefe. Y ese líder o ese jefe tiene que estar en capacidad de conocer esas características de esa audiencia. Y con ese conocimiento aplicar técnicas o métodos para mantenerlo, digamos, motivado, para mantenerlo entusiasmado, para darle retos, ¿ya? Y de esa forma él puede empezar el inicio de la labor de retenerlo, ¿ya? Claro. Pero no lo hace únicamente el área de gestión de personas. O sea, ahí no hay, cuando ya llegas al área de gestión de personas, el ofrecimiento que le puedes hacer ya es bastante tardío. Tienes que hacerlo mucho antes, en la interacción del día a día. De acuerdo. ¿Ya? A todos nuestros seguidores en Facebook nos dejan de enviar sus consultas para que el especialista aquí nos pueda ayudar. Aquí tenemos una consulta de Gustavo Adolfo Torres. Muchísimas gracias por tu consulta, Gustavo. Dice, si en la actualidad hay coach que preparan a las personas para las entrevistas personales dándoles una estructura o un guión en función a la empresa y su cultura, ¿cómo detectar si es una verdadera forma de ser o simplemente es una fachada para venderse bien? Ahí depende mucho de la experiencia del entrevistador, ¿no? Claro. Porque, claro, tú puedes ir muy bien preparado, es cierto, pero hay rasgos de la comunicación no verbal que un buen entrevistador los puede detectar, ¿no? Y un buen entrevistador te haría unas repreguntas que posiblemente tú no hayas estudiado hayas estado preparado, ¿no? Definitivamente es una ventaja, o sea, vas preparado. La desventaja sería que si tú vas, digamos, con una imagen que finalmente no hace un verdadero match con tu forma de ser adentro, vas a quedarte, te van a contratar, pero al poco tiempo vas a salir,
¿ya? Porque tú mismo te vas a dar cuenta que esto no es, o la organización se va a dar cuenta, oye, esta persona que vino supuestamente con estas características, en realidad no las está aplicando. Entonces, nuevamente, mi recomendación es sean genuinos en ese sentido, ¿ya? No manejen la entrevista como una finta para poder entrar, sino que hagan la entrevista como un hecho de conocer a la contraparte, a la organización, y si me escogen, bienvenido soy, ¿ya? En una entrevista laboral, ¿vale más las habilidades blandas? ¿Pueden valer más las habilidades blandas que la experiencia laboral? Depende de lo que yo esté buscando, Ajá. ¿ya? Si, digamos, si es un cargo, por ejemplo, eminentemente técnico, yo obviamente voy a buscar esas capacidades técnicas. Si estoy buscando una posición de repente comercial, relacional, voy de repente a estar mirando más las habilidades blandas que la persona tenga. Hoy día son igual de importantes las dos, ¿ya? Es más usual o es más fácil para las nuevas generaciones tener habilidades técnicas que tener habilidades blandas. Claro. ¿Ya? Entonces las organizaciones por lo general también van a buscar desarrollar esa digamos, competencia blanda, porque damos por supuesto que lo técnico ya está. Lo técnico es evidenciable, posiblemente, ¿no? Tengo un certificado, estudié tal cosa, me gradué en tal tema, pero las habilidades blandas son mucho más difíciles de adquirir. De acuerdo. Aquí tenemos una consulta de Richard Velázquez. Muchísimas gracias por tu consulta, Richard. Buen día. ¿Es una desventaja ir con cabello pintado a una entrevista? Nuevamente, si vas a una agencia de publicidad, algo de medios, algo posiblemente no tengas inconveniente. Si vas con, digamos, con una facha que desentone completamente a lo que usualmente hay en la organización, posiblemente sí, no tenga un buen efecto porque dirían, oye, esta persona, digamos, desde el punto de vista fisonómico no encajaría mucho, ¿ya? Por ejemplo, tú te vas a Europa, en Europa tú sí ves, por ejemplo, gente en mi línea de negocio con zarcillos, piercing, pelo pintado, pero es porque la cultura de ellos es más permisible en ese sentido, ¿no? Yo creo que Perú todavía es un poco tradicional en ese aspecto. Sí. De acuerdo, a todos nuestros seguidores en Facebook nos dejan sus consultas para que el especialista aquí nos pueda ayudar. Aquí tenemos una consulta de Alberto Capcha Ramos. Muchísimas gracias por tu consulta, Alberto. ¿Influye estar subido de peso para una entrevista? He visto que hay preferencias por personas delgadas. Mira, lamentablemente es cierto, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a, por ejemplo, aplicar a una industria minera, el simple hecho de estar subido de peso y tu trabajo es en altura, te implicaría un riesgo, ¿no? Pero eso es por salud. Eso es claro, por un tema de salud, sí. También, digamos, es un tema de percepciones, ¿no? Las personas de un poco subidas de peso también la gente las puede calificar como que posiblemente no sean muy dinámicas, ¿ya? Pero es un tema de percepción. Yo diría, si tú sabes manejar bien tu sobrepeso, no tendrías inconveniente. Perfecto. Aquí tenemos otra consulta de Flores David. Muchísimas gracias por tu consulta, David. ¿Cómo pedir un aumento salarial si ya permanecemos varios años en la organización? Ya, ahí es importante que tú puedas evidenciar lo que estás generando o aportando, ¿no? Los logros que has tenido. Los logros que vas teniendo, ¿no? Y cómo eso contribuye a la organización. Pedir un aumento casi que por pedirlo, porque mira, porque toca, etcétera, no es muy sabio hacerlo. O sea, si vas, ve siempre con unos argumentos. Si vas, también trata de ir con una cifra, ¿no? Que sea, digamos, también realista a lo que tú, digamos, estás aportando. Esa sería como la recomendación general. O sea, no simplemente ir a pedir, sino ir a pedir con evidencia, ¿no? De alguna forma. A muchas personas también le pasan que quieren aumento, pero no saben cuánto están los demás, ¿ya? Entonces sí es importante que sepas el monto y que sepas también si estás muy debajo o muy por encima, ¿ya? Pero ve con los planteamientos o los logros que has aportado. ¿Y cuánto sería el aproximado que se debería pedir? ¿Cuánto sería lo recomendable? Eso varía mucho, ¿ya? Digamos, depende mucho también de cómo está el mercado, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera, pero por lo general los aumentos en Perú no son muy amplios en rangos de porcentaje, ¿no? Yo me imagino que debe estar por el rango
debajo del 5%, ¿no? 5, Bien 10%, poco. sí es poco. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Bruno Pérez. Muchísimas gracias por tu consulta, Bruno. En general, se habla mucho de talento, pero no se explica mucho a qué se refieren. Por más que sepamos el significado de talento, ¿cómo es que se identifica que una persona tiene talento? ¿Todos lo tenemos? Claro, todos tenemos talento para ciertas cosas, ¿no? Bueno, antes que nada, el concepto de talento se usa mucho para referirse a las personas en general, ¿no? O sea, el recurso humano, el talento. Hay organizaciones que ya no hablan del recurso humano, sino que hablan del talento. Y el talento obviamente se hace notorio cuando la persona está en capacidad de hacer cosas de forma sobresaliente en comparación a sus pares digamos, del mismo rango, de misma jerarquía. Para eso, las organizaciones debiesen de contar con sistemas o métodos de evaluación como para poder determinar si esa persona tiene, digamos, habilidades o condiciones especiales. Y no podemos confundir, digamos, el concepto de talento con potencial, ¿no? Van de la mano, pero potencial ya es algo que tú dices, mira, pensando en una o dos instancias más arriba, esta persona efectivamente pudiese, con las capacidades que tiene o que va a desarrollar, pudiese llegar a ese cargo, ¿no? Entonces, sí, el talento es observable. Acuérdense que todas las cosas que ustedes hacen o dejan de hacer son observables, ¿no? Entonces el talento, si lo tienes, por lo general saldría también en el resultado de la evaluación del desempeño, ¿ya? Porque es algo que, digamos, que las demás personas lo pueden ver y lo pueden percibir. Entonces sí, desarrollar talento implica también un esfuerzo. Que es hacer la milla extra, ¿no? Es ir un poquito más allá de lo que los demás esperan. Claro. ¿No? Desde el otro lado, ya no desde el lado del entrevistador, sino de la persona entrevistada. ¿Cómo yo me puedo vender como el mejor talento para en una entrevista laboral? Explicitar las cosas que sabes hacer, ¿no? Y cómo lo has hecho, las veces que lo has hecho, en qué situaciones, ¿no? O sea, la entrevista laboral es es un momento de venta, ¿ya? Entonces tengo que efectivamente contarle a la otra persona las cosas que sé hacer, ¿no? O primordialmente las cosas que sé hacer. Claro. Porque las cosas que pudiese hacer, eso, digamos, el entrevistador no lo puede corroborar tan fehacientemente, ¿no? Pero sí es lo que yo estoy en capacidad de hacer, ¿no? O ante tal situación, ¿cómo procedería yo? También es un buen indicio. Responder claro, tener siempre el mismo enfoque que el entrevistador. Poderle responder con cosas concretas, ¿no? Con lo que efectivamente sé hacer, y si no lo sé hacer, es preferible decirle, mira, esto nunca lo he hecho antes, pero digamos, no me siento, digamos, inseguro en poder hacerlo. Claro, en poder realizarlo, ¿no? De acuerdo. A todos nuestros seguidores no dejen de enviar sus consultas para que el especialista aquí nos pueda ayudar. Aquí tenemos una pregunta más de José Manuel Camargo. Muchísimas gracias por tu consulta, José Manuel. Dice, las empresas tercerizadas no deberían invertir en buscar talento porque reducen las expectativas salariales de los entrevistados. No entiendo muy bien esa pregunta, sorry. Sí, dice, las empresas tercerizadas no deberían invertir en buscar talento porque reducen las expectativas salariales de los entrevistados. Eso también viene a ser una dificultad. Cuando le reducen mucho el sueldo a una persona, ¿cómo puede seguir reteniendo talento? Sí, eso es cierto. O sea, siempre existe la connotación de que la empresa tercerizada te paga poco o menos, ¿ya? Lo cual seguramente puede ser cierto, pero yo diría, véanlo también desde el otro punto de vista, ¿no? O sea, tú al pertenecer a una empresa tercerizada y trabajas para otra, ya que contrata el servicio, también te puedes hacer visible a esa otra. Yo he conocido varias organizaciones en las cuales, digamos, inclusive alguien que puede ser de un mal llamado service, destaca, ¿ya? Y la gente dice, oye, pero fulanito es bueno, ¿sabes qué? Me gustaría jalármelo. Entonces no lo vean como una situación adversa momentáneamente, digamos, entrar a una empresa tercerizada, porque primero les va a generar aprendizaje, les va a generar experiencia y les va a generar la posibilidad de que otros los vean, ¿ya? Y si no les satisface o no les aporta, entonces, bueno, tomen la decisión de salir.
o tomen la decisión de querer esperar un tiempo y aplicar mejor a otro tipo de organización, ¿no? Pero una organización tercerizada no es una mala opción. Entonces, ingresar por una empresa tercerizada viene a ser el momento ideal para poder explotar tu talento y hacerte notar frente a otros. Puede ser un momento, claro. O sea, digamos, si estás muy necesitado, es un escenario. Si tienes opciones, lo único que les digo es que no necesariamente consideran una empresa tercerizada un mal sitio, porque definitivamente es un sitio que número uno, te da trabajo, número dos, te puede generar experiencia, visibilidad, y eso sí, bueno, busquen las más serias en ese sentido, ¿no? De acuerdo. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que el especialista aquí nos pueda ayudar. Aquí tenemos otra consulta de José Antonio Torres. Muchísimas gracias por tu consulta, José Antonio. Muchos jefes no buscan gestionar el talento por miedo a ser desplazados o porque son formados con ideas del siglo pasado. Por ello, ¿qué consejo daría a los millennials que enfrentan esta realidad y que buscan controlar esta frustración coyuntural? Esta recomendación se la daría yo no solamente a los millennials, ¿ya? Sino, digamos, a cualquier generación. Busquen siempre, cuando tengan la relación con el jefe, de saber inmediatamente las cosas que le gustan y no le gustan a esa persona, claro, ¿ya? Y traten, digamos, de funcionar con su estilo, ¿ya? Porque eso les va a dar ventajas, ¿no? Si ustedes simplemente se ponen, digamos, cierran su mente y dicen, bueno, tal persona no me gusta cómo trabaja, digamos, la relación no va a prosperar. Entonces yo creo que cualquier persona que empieza a trabajar, lo primero que tiene que hacer con una persona nueva o con otro jefe es saber lo que le gusta y lo que no le gusta y adaptar también su estilo para generarle los resultados. Y una vez que le genera los resultados, se genera la confianza, claro, como para pedirle otras cosas, ¿ya? Pero primero tiene que haber confianza. Y la confianza se logra únicamente si hago las cosas bien, tal como lo espera ella o él. Perfecto. Aquí tenemos otra consulta de Rodrigo Sauñe. Muchísimas gracias por tu consulta, Rodrigo. ¿Qué tan confiable o qué tan usados son los headhunters en el Perú? ¿Y cuándo deberían ser usados? Los headhunters cumplen una labor muy importante porque son un medio que te ayuda a la selección, ¿ya? En el Perú se usan bastante y se usan primordialmente o porque las áreas de recursos humanos no tienen el tiempo o la capacidad, ¿ya? O porque quieren que el proceso sea de alguna forma completamente neutral, ¿no? Los headhunters, los mal llamados headhunters, usualmente son para cargos altos, ¿ya? Y usualmente son organizaciones que se jalan gente que ya está hoy día trabajando en otros sitios, ¿ya? Claro. Pero los llamamos headhunters como un genérico de que son reclutadores, ¿ya? El headhunting es una especialidad muy específica que es la persona que te jala estando tú laborando en una organización y te coloca en otra, ¿ya? Es un jale casi que directo. La labor de ellos es buena porque ellos obviamente filtran, ¿ya? Te entrevistan, te pueden ayudar a colocarte. Entonces véanlo simplemente como un paso previo, posiblemente a tener la interacción o entrevista final con la organización, ¿ya? Lo usan mucho, son muy usuales que un headhunter te entrevista. Yo te diría, yo les diría también, tómelo como una forma de práctica, ¿ya? Porque, digamos, tener una entrevista también te foguea para una entrevista ya más adelante, ¿no? Entonces, claro, posiblemente las entrevistas iniciales no son tan buenas, pero a medida que vas haciendo varias, te vuelves mejor en ellas y te sientes también más cómodo. Más confiado, ¿no? También. Más confiado. De acuerdo, aquí tenemos una consulta de Tarik Simic. Muchísimas gracias por tu consulta, Tarik. ¿Cuáles son las competencias que se buscan actualmente en el mercado laboral para encontrar talento? Mira, una competencia que sigue, digamos, que es antigua, pero sigue siendo válida, es el hecho de trabajar en equipo, ¿ya? Otra competencia importante es el hecho de trabajar concentradamente, concienzudamente. Otra competencia importante pudiese ser también, digamos, tener una especialidad técnica bien arraigada, ¿no? Entonces yo les diría que
Si tuviese que posiblemente escoger, ¿no?, las competencias técnicas por un lado y las competencias relacionales, serían como aquellas las que las organizaciones van a estar buscando más, ¿ya? Aparte de muchas otras, ¿no? Pero digamos las relacionales, ahí sí yo voy a querer buscar a un individuo que esté en capacidad de trabajar con otros. Porque de nada me sirve tener una persona que trabaja muy bien ella sola. ¿Ya? Siempre voy a buscar una persona que trabaje, o sea, que sepa su parte técnica, pero que al mismo tiempo pueda interactuar. Perfecto. Aquí tenemos otra consulta de Alonso Gamboa. Muchísimas gracias por tu consulta, Alonso. Necesitamos más información acerca de temas similares como laborales empresariales. ¿Qué cosas hacer al respecto para que los millennials mismos tengan más información? Estudiar, leer. Solamente leer todo. Hoy día todo está prácticamente disponible en la web, ¿no? Hay muy buenas publicaciones. Yo les diría, busquen publicaciones serias, ya, por ejemplo, no sé, las revistas extranjeras de negocios, ¿no? Siempre Harvard Business Review, MIT Sloan Review, son Forbes, son una fuente de información muy rica, ¿no? Entonces, si yo quiero saber lo que va a pasar a futuro, mírenlo, sobre todo. Tenemos la ventaja de que las cosas acá van a llegar un poquito más tarde, pero de que van a llegar, van a llegar. Entonces yo les diría, estudien, ¿ya? No les digo que lean libros, porque me van a... Ahora todo está en internet, ¿no? Todo está en internet, pero en internet no está todo también, ¿no? Eso también es importante, ¿no? O sea, lean, documentense, ¿no? Eso es importante. De acuerdo, aquí tenemos una última consulta de Ramiro Galvez. Muchísimas gracias por tu consulta, Ramiro. ¿Consideras que las áreas de recursos humanos cambiarán las estrategias con la llegada de las nuevas generaciones? Por ejemplo, la generación de los millennials y la generación Z. Sí, es un hecho. Gracias, Ramiro. Sí, y no es que quieran cambiar, van a tener que cambiar, ¿no? Porque, como les comentaba hace un instante, esta nueva fuerza laboral que está entrando, ¿ya? Hoy día nos podemos de repente dar el lujo de no prestarle mucha atención. Claro. Pero lo que sí es cierto es que cuando esta fuerza laboral sea mayoría, nos van a exigir esos cambios de una manera tan drástica, tan contundente, que si no lo hacemos, simplemente no vamos a tener gente. O vamos a tener muy poca gente y la gente se nos va a ir. Entonces, las pocas organizaciones que ya están empezando a prepararse, ya son las que van a tener esa ventaja, ¿no? En términos de tener la combinación adecuada de personas, en términos de tener las personas con los skills o las habilidades necesarias y tener una cultura organizacional que sepa retener y mantener a ese grupo de personas. Entonces, no es que sea una cosa que yo quiera hacer, la voy a tener que hacer. Hoy día todavía estoy en la opción de querer, ¿ya? Pero sí, hay varias estadísticas que te dicen que de acá al 2020, si no lo hiciste, ya estás frito, ¿no? Estás fuera. Y una última consulta. ¿Usted cree que la generación millennials y la generación Z van a llegar a dominar el mercado laboral? Es un hecho, simplemente por cantidad de personas lo van a hacer. Por cantidad de personas sí, lo van claro, a lograr. O sea, y la tendencia, digamos, es esa, ¿no? Ellos vienen con unas características, las cuales son las características dominantes de acá en adelante. Y son una nueva generación que viene con unas características muy, pero muy distintas. Y eso creo que muchas veces no lo creemos. O no creemos que es tan así, porque todavía está llegando una oleada chica. Claro. Hoy estamos digamos, recibiendo la primera ola, pero es una oleada muy potente, muy fuerte, ya que nos va a obligar a cambiar, y los que no lo hagan no les va a ir muy bien. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Klaus. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. En breves minutos van a poder ver este video en nuestra página web. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias, chao.